Australia es el único continente de la Tierra donde hay más serpientes venenosas que no venenosas, donde una medusa mata más rápido que una bala y donde la criatura más mortífera cabe en la palma de tu mano. Hoy verás 13 animales que han hecho de este continente el lugar más peligroso del planeta. Prepárate, estamos iniciando nuestro viaje. Nuestra cuenta atrás comienza con un insecto que la mayoría de la gente no percibe como una amenaza en absoluto. 2 centímetros de largo, apariencia anodina, el habitual zumbido del verano sobre la hierba. Y esto es lo que lo hace verdaderamente peligroso, es el tábano. A diferencia del mosquito, no perfora la piel, corta un trozo de carne con sus mandíbulas cortantes rápidamente, sin previo aviso. Una hembra extrae hasta 200 miligramos de sangre de una vez, lo que es 5 veces más que un mosquito durante todo su periodo de alimentación. El efecto doloroso es inmediato y agudo. Pero el bocado en sí es solo el comienzo. Los tábanos no transmiten patógenos a través de la saliva, como un mosquito, sino directamente a través de sus mandíbulas contaminadas. Vuela de víctima en segundos, dejando tras de sí un rastro de virus y bacterias. La tuleremia es una anemia infecciosa de los caballos. Y la principal amenaza es el virus Ross River, la enfermedad transmitida por vectores más común en Australia. Cada año se confirman alrededor de 5.000 casos de infección por este virus en el país. Durante el periodo de 2001 a 2016, pasaron por el sistema de vigilancia más de 130.000 notificaciones. En 2015, solo Queensland registró más de 9.500 casos en una temporada. El virus no mata directamente, destruye lentamente la calidad de vida. Inflamación crónica de las articulaciones, dolores musculares, erupciones cutáneas, fatiga debilitante desde varios meses hasta varios años. Alrededor del 95% de los pacientes reportan dolor articular constante. La mitad toma la baja por enfermedad ya en la fase aguda. No existe vacuna, ni tratamiento específico. Durante la temporada alta, de diciembre a marzo, la densidad de tábanos en algunas zonas de Queensland alcanza varios miles de individuos por kilómetro cuadrado. Durante los ataques masivos, el ganado pierde hasta 300 mililitros de sangre al día. Los repelentes reducen la actividad de los insectos, pero no la detienen por completo. El tábano es el único insecto en Australia que continúa atacando incluso cuando se aplica protección química. El puesto 12 lo ocupa un animal que los científicos europeos de finales del siglo XVIII confundieron con una broma grosera. Estaban convencidos de que la naturaleza no era capaz de crear semejante criatura. Estaban equivocados. Y 2 veces. Porque todavía no sabían del veneno. Cuando el primer ornitorrinco disecado llegó a Londres en 1799, los zoólogos pensaron que alguien había cosido el pico de un pato al cuerpo de un castor. Pero el ornitorrinco existe y el macho adulto lleva un espolón de 15 a 18 milímetros de largo en cada pata trasera, conectado a una glándula venenosa. Los machos usan sus espuelas en las peleas por las hembras, envolviendo sus patas alrededor de su oponente y hundiendo las espuelas una y otra vez. El perdedor cae con los miembros paralizados. El veneno tiene un efecto diferente en otros mamíferos. Mata perros y animales de tamaño comparable. El veneno contiene más de 80 componentes diferentes. 3 de ellas son proteínas únicas que no se encuentran en ningún lugar del mundo animal. Interrumpen la regulación del dolor a nivel de los receptores nerviosos y como resultado, la morfina queda impotente. Un informe clínico de 1992 describió el caso de un pescador de 57 años, del norte de Queensland. Después de haber sido pinchado accidentalmente con un espolón, el dolor fue inmediato y aplastante. Los médicos probaron todos los analgésicos habituales, pero ninguno tuvo efecto. Lo único que ayudó fue un bloqueo nervioso bajo anestesia local justo en el lugar de la lesión. En 2023, Jennifer Bart, residente de Tasmania, detuvo su automóvil al costado de la carretera cuando vio un ornitorrinco y se acercó a él. El animal le hundió las espuelas en ambos lados del brazo derecho. Más tarde dijo a los periodistas: "Fue peor que un parto y sentí que mi cabeza iba a explotar. La hinchazón cubre instantáneamente toda la extremidad. Los músculos alrededor del lugar de la inyección pueden atrofiarse. La hipersensibilidad al dolor dura desde varias semanas hasta varios meses. No se registraron muertes. No existe antídoto. Mientras tanto,
Los componentes del veneno del ornitorrinco se están estudiando activamente como fuente potencial de nuevos analgésicos para la diabetes y la hipertensión. En el puesto 11 se encuentra un insecto que mata a más personas en Australia que los cocodrilos, los tiburones y las arañas juntos. Esto no es una exageración ni un titular periodístico. Estas son estadísticas médicas. Según el Sistema Nacional de Información Forense de Australia, durante un récord de 20 años, desde 2001 hasta 2021, la abeja melífera se ha clasificado constantemente entre los principales animales asesinados en el país. Durante el mismo periodo, las arañas no mataron a una sola persona. Cocodrilos, tiburones, arañas, medusas y serpientes. Y un total de unas 36 personas por año. La abeja supera constantemente esta cifra. No se trata del veneno. Por sí solo es relativamente débil. La muerte se produce por shock anafiláctico. Del 1 al 2% de la población mundial tiene alergia patológica al veneno de abeja. Cuando son mordidos nuevamente, su sistema inmunológico lanza una reacción en cascada contra su propio cuerpo. Una fuerte caída de presión, hinchazón de la laringe, paro respiratorio. Sin la administración de adrenalina, la muerte se produce a los pocos minutos. La mayoría de las víctimas desconocían sus alergias. El primer incidente grave se convirtió en el último. Otros lo sabían, pero salieron al jardín sin autoinyector. Según las estadísticas médicas, la mayoría de las muertes por picaduras de abejas en Australia no ocurren en la naturaleza, sino cerca de casa, en un entorno familiar, donde una persona no esperaba una amenaza. Hay alrededor de 650 especies de abejas silvestres en Australia, pero es la abeja melífera introducida en Europa la responsable de la mayoría de las muertes. Domina todas las zonas climáticas del continente, desde los trópicos de Queensland hasta las regiones áridas de Australia Occidental. Ni cocodrilo ni tiburón. La abeja es el animal estadísticamente más peligroso de Australia. El casuario no se esconde ni huye. La altura de una hembra adulta alcanza los 180 centímetros y su peso, hasta 85 kilogramos. Cada pata tiene 3 dedos. El interior está equipado con una garra en forma de daga de hasta 12 centímetros de largo. El pájaro alcanza velocidades de hasta 50 kilómetros por hora, salta a una altura de 2 metros y nada con confianza. Su voz es la frecuencia más baja entre todas las aves del mundo. El zumbido infrasónico es tan bajo que una persona que está a su lado siente una presión en el pecho en lugar de oír el sonido. El casuario no caza personas. Pero ataca todo lo que percibe como una amenaza, y lo hace con precisión y sin movimientos innecesarios. Salta sobre el enemigo, golpea con las garras hacia abajo o hacia adelante. Un movimiento es suficiente para abrir la cavidad abdominal de un animal grande. Los perros de caza murieron de un solo golpe. Desde 1900 solo se han documentado 2 muertes. El primero es de abril de 1926, Queensland. Un adolescente de 16 años perseguía un pájaro. Se cayó y un casuario lo golpeó en el cuello y le dañó la vena yugular. El segundo, abril de 2019, Florida. El dueño del pájaro, de 75 años, cayó junto a ella en su propia granja. El casuario atacó de inmediato. Los médicos establecieron que cualquiera de las heridas infligidas individualmente podría haber sido fatal. Un análisis de 221 ataques documentados mostró que el 73% de los casos se produjeron debido a que las personas habían alimentado previamente a las aves. Los casuarios que han recibido comida de personas comienzan a asociar a los humanos con la comida y atacan cuando no está disponible. Actualmente hay alrededor de 5.000 en Queensland. La especie está en peligro de extinción. El 9º lugar lo ocupa una araña que no vive en la jungla y no se esconde en rincones inaccesibles. Vive al lado de una persona. Debajo de los muebles de jardín, en el garaje, en los zapatos en la puerta, bajo la tapa de un inodoro exterior. Allí son mordidos cada año unos 2.000 australianos. La araña de espalda roja es un pariente cercano de la viuda negra. La hembra crece hasta 1 centímetro de longitud. La franja roja en el vientre negro es una advertencia que la mayoría de la gente nota después de la picadura. La araña construye una red enredada y pegajosa en lugares secos y protegidos, donde la gente no mira. El primer bocado suele parecer insignificante. Luz ardiente, pequeño rastro.
Pero al cabo de unas horas el dolor aumenta. Primero en el lugar de la picadura, luego a lo largo de toda la extremidad y luego a lo largo del torso. Se producen sudoración, náuseas, espasmos musculares y aumento de la presión arterial. En casos severos, espasmo de los músculos respiratorios. Los niños y los ancianos sufren una picadura mucho más grave. El veneno contiene una neurotoxina que bloquea las sinapsis neuromusculares y provoca una liberación incontrolada de neurotransmisores. El sistema nervioso comienza a trabajar contra su propio cuerpo. En 2017 y 2018, 666 personas fueron tratadas por picaduras de araña en hospitales australianos, 283 por araña de espalda roja. Antes de la llegada del antídoto en 1956, las picaduras provocaban regularmente la muerte. Desde entonces, no ha habido ninguna muerte confirmada oficialmente. La araña de lomo rojo se encuentra en toda Australia, excepto en las zonas desérticas más cálidas. A través del suministro comercial de productos de uva, llegó a Nueva Zelanda, Bélgica y Japón, donde formó poblaciones estables. Esta araña se ha extendido por todo el mundo gracias al comercio internacional. Silencioso, imperceptible y duradero. En la octava línea está el jugo de frutas. Se trata de una serpiente que los buzos experimentados suelen dejar acercarse sin mucha alarma. No es agresiva, tiene curiosidad, se desliza y no tiene prisa por marcharse. Pero si el contacto se vuelve físico, la ventana de escape se vuelve peligrosamente estrecha. La costa del mar vive en las cálidas aguas de los océanos Pacífico e Índico y se encuentra frente a las costas de Australia, incluida la Gran Barrera de Coral. Rayas negras y grises contrastantes, hocico de color amarillo brillante y cola aplanada en forma de paleta. La longitud de un adulto es de hasta 1,5 metros. Bajo el agua, la serpiente se mueve con una gracia tan tranquila que fácilmente puede confundirse con inofensiva. El veneno de Kraid es una poderosa neurotoxina que está muchas veces más concentrada que la mayoría de las cobras terrestres. Bloquea las sinapsis neuromusculares de forma constante. Al principio hay menos debilidad, luego una parálisis creciente de los músculos esqueléticos y finalmente parálisis de los músculos respiratorios. Sin ayuda médica solo hay un resultado. Los primeros síntomas pueden confundirse fácilmente con fatiga después del buceo, lo que retrasa peligrosamente la búsqueda de atención médica. A diferencia de la mayoría de las serpientes marinas, el Kraid viene regularmente a la tierra para descansar, digerir alimentos y reproducirse. Esto es lo que aumenta la probabilidad de contactos accidentales con personas. En 2018, un pescador atrapó accidentalmente un Kraid en una red frente a la costa de Indonesia. Intenté liberar a la serpiente y me mordió. El hombre murió antes de llegar a la orilla. Intentar eliminar las serpientes marinas de los aparejos de pesca es la causa más común de mordeduras. No ataques en el agua. El Kraid solo muerde cuando existe una amenaza física directa. El antídoto se produce en Australia, pero la velocidad con la que se desarrollan los síntomas requiere una respuesta inmediata. La parálisis de los músculos respiratorios puede ocurrir en unas pocas horas, mientras la víctima todavía se siente normal. El séptimo lugar lo ocupa una criatura que los turistas sacan regularmente del fondo del mar, admirando la belleza del caparazón. Algunos tienen tiempo para arrepentirse, otros no. Los caracoles cono, unas 600 especies, habitan en las cálidas aguas costeras de Australia, especialmente densamente frente a la costa de Queensland y en la Gran Barrera de Coral. El fregadero es geométricamente impecable. Cono, adorno complejo, superficie pulida. Es una de las conchas más coleccionadas del mundo. En 1935, un joven recogió una concha viva en la isla Ayman frente a la costa de Queensland y murió. Esta es la única muerte documentada de caracol cono en Australia. Escondido dentro del caparazón hay una probóscide, un tubo flexible con un arpón. Al contacto, el caracol dispara instantáneamente y sin previo aviso. Puede dirigir su trompa en casi cualquier dirección, incluso hacia atrás. No existe una forma segura de sostener un caparazón vivo en las manos. El pinchazo muchas veces pasa desapercibido. Una ligera sensación de ardor, similar a un rasguño. El veneno contiene más de 100 péptidos neuroactivos. Ataca al sistema nervioso a través de varios canales a la vez, bloqueando diferentes tipos de receptores al mismo tiempo. Los síntomas son impredecibles.
Son parálisis menos progresivas, paro respiratorio. No existe antídoto. Se ha documentado que la especie más peligrosa mató a unas 36 personas durante 300 años de observación. Los investigadores creen que la cifra real es mucho mayor. Al mismo tiempo, el veneno del caracol cónico es uno de los objetos más prometedores de la farmacología moderna. El fármaco creado a partir de él se utiliza en medicina para el dolor crónico. Es 1000 veces más eficaz que la morfina y no genera adicción. La sexta posición la ocupa un tiburón, que nadie espera encontrar cuando realmente caza. 2011 Queensland, gran inundación. El agua inundó zonas residenciales. Los fotógrafos grabaron algo que era difícil de creer. Los tiburones nadaban lentamente en el agua fangosa entre las casas. No en el mar, en un suburbio de la ciudad. Los tiburones toro son la única especie extendida que puede vivir durante meses en agua dulce. Los riñones y las glándulas rectales especializados retienen la sal en el cuerpo incluso en ambientes con salinidad cero. Ella entra en los ríos y allí se queda. Más de 500 personas viven permanentemente en el río Brisbane. Fuera de Australia, los tiburones toro han viajado por el Amazonas durante 4.000 kilómetros desde el estuario y por el Mississippi durante 1.100 kilómetros. De 1996 a 2013, varios individuos vivieron permanentemente en el lago de un club de golf de la ciudad australiana de Carbrookie. Cazaron allí. En todo el mundo, el tiburón toro es responsable de aproximadamente una cuarta parte de todas las muertes documentadas por ataques de tiburones. Prefiere aguas poco profundas y fangosas, exactamente donde la gente nada. A diferencia del gran tiburón blanco, que a menudo da un mordisco y se retira, el tiburón toro ataca en una serie de mordiscos repetidos. La longitud de un adulto es de hasta 3,5 metros, peso de unos 315 kilogramos. Científicos de Nueva Gales del Sur rastrearon individuos con etiquetas satelitales durante 6 años. Durante este tiempo, un tiburón viajó más de 13.900 kilómetros, migrando constantemente entre aguas costeras y desembocaduras de ríos. Su presencia no puede considerarse imposible en ningún lugar, ni en el mar, ni en un estuario, ni en un río alejado de la costa. En quinto lugar se encuentra una criatura del tamaño de una pelota de tenis que lleva suficiente veneno para matar a 26 adultos y parece haber sido diseñada especialmente para ser recogida. El pulpo de anillos azules se encuentra en la zona intermareal, debajo de una roca, en una grieta del arrecife, a veces arrastrado a la orilla en una concha. El cuerpo mide de 12 a 20 centímetros, de color marrón amarillento, discreto. Pero tan pronto como el pulpo se siente amenazado, brillantes anillos azules destellan por todo su cuerpo, pulsando y brillando. En ese momento, la mayoría de la gente ya tiene al animal en sus manos. El veneno es tetrodotoxina, la misma neurotoxina que se encuentra en el pez globo. Es 1200 veces más tóxico que el cianuro. Es producido por bacterias simbióticas en las glándulas salivales del pulpo. La toxina impregna todos los tejidos del cuerpo del animal. Se puede obtener una dosis letal no solo mediante una mordedura, sino también tocando la piel si hay rasguños en la mano. La picadura es prácticamente indolora. Una pequeña mancha rojiza, una ligera sensación de ardor. Entonces la piel alrededor de la boca se adormece. Luego brazos, piernas. La parálisis se derretirá lenta e inevitablemente. La apertura está bloqueada. La persona permanece consciente, comprende lo que sucede, pero no puede respirar. No existe antídoto. La única forma de sobrevivir es la ventilación artificial hasta que la toxina se elimine por sí sola. Generalmente desde varias horas hasta un día. Ha habido al menos 3 muertes confirmadas. 2 en Australia, 1 en Singapur. La cifra real es presumiblemente mayor. Los síntomas a menudo se interpretan como ahogamiento o paro cardíaco de causa desconocida. Cuarto lugar. El pez más venenoso del mundo. Es casi imposible darse cuenta. Es casi imposible evitarlo. Y nadie que lo pisó lo olvidó. El pez piedra yace en el fondo, en un arrecife, entre rocas, en aguas fangosas y poco profundas. Longitud hasta 47 centímetros. El cuerpo está cubierto de crecimientos y colgajos de piel, imitando exactamente una piedra cubierta de musgo o una roca cubierta de algas. Ella no nada, no se esconde, no reacciona al acercarse.
Él simplemente yace inmóvil. Durante horas, a veces durante días. No se la ve hasta el último momento. Y un dato más que poca gente conoce. El pez piedra sobrevive fuera del agua hasta 24 horas. Una zona de mareas drenada no es menos peligrosa que el agua misma. Hay 13 agujas en la parte posterior, cada una conectada a una glándula venenosa. Cuando se presiona, el veneno se libera instantáneamente. Incluso una dosis parcial da resultados inmediatos. El profesor Brian Free de la Universidad de Queensland describió brevemente el impacto. Esto produce una agonía tan cegadora que el cuerpo entra en shock. Los supervivientes lo consideran el peor dolor de sus vidas, sin excepción. Algunos pidieron que les amputaran la pierna en la misma orilla. No porque fuera médicamente necesario, sino porque debía detenerse. El dolor aumenta en 60 minutos y no desaparece durante varios días, incluso con tratamiento. El veneno altera el ritmo cardíaco, provoca parálisis y, en casos graves, paro cardíaco. Los primeros auxilios consisten en sumergir la parte afectada en agua a 45 grados. El calor destruye los componentes proteicos del veneno. El antídoto, desarrollado en 1959, es el segundo más utilizado en Australia. No hay muertes oficiales. Solo porque el antídoto está disponible y los médicos tienen tiempo. El bronce en nuestra clasificación es la araña, que los científicos consideran la más peligrosa del mundo para los humanos. No apto para roedores, ni para mascotas. Exactamente para la persona. Y esto no es un accidente. Durante los meses más cálidos, los machos de las arañas de tela en embudo de Sydney abandonan sus madrigueras en busca de hembras. Entran en las casas a través de grietas en los cimientos, terminan en los zapatos, en las esquinas de los baños, debajo de los muebles del jardín. Negro, hasta 5 centímetros de largo, con colmillos más grandes que los de muchas serpientes y apuntando hacia abajo. Perforan la uña. Perforan la suela de cuero del zapato. La araña no huye cuando choca con una persona. Adopta una postura amenazadora, levanta las patas delanteras y ataca con una serie de mordiscos sin soltarse. El veneno del macho es 6 veces más tóxico que el de la hembra. La neurotoxina activa se dirige a los primates. Casi no tiene efecto en perros y gatos. Este es uno de los hechos más inquietantes de la biología. La araña del tamaño de un puño ha desarrollado un veneno especializado que es más mortal para los humanos. Los síntomas se desarrollan en 15 a 30 minutos. Entumecimiento de la cara y la boca, espasmos musculares, salivación excesiva. Separación, aumento de presión, aumento del pulso. En casos severos, edema cerebral, coma. Hubo 13 muertes confirmadas antes de 1981, cuando se disponía de un antídoto. Un niño murió en 15 minutos. Desde la introducción del antídoto no ha habido muertes. Cada año se registran de 30 a 40 picaduras. El antídoto se elabora con el veneno de arañas vivas. El Museo Australiano ejecuta un programa público para aceptar especímenes vivos del público. Miles de residentes de Sydney entregan arañas capturadas en puntos especiales. Sin esto, no habría nada de qué producir un antídoto. El segundo lugar lo ocupa el único animal del planeta que percibe intencionadamente a los humanos como presas. No por error, no por accidente. Como una presa. Costa norte de Australia. Manglares, agua turbia, río lento. Casi no hay nada en la superficie. Un par de fosas nasales, 2 ojos inmóviles. Un cocodrilo de agua salada puede permanecer así durante horas mientras alguien se acerca al agua. A lo largo de la mandíbula inferior hay receptores especializados que detectan las más mínimas vibraciones del agua. En la oscuridad, en agua turbia, a distancia. El reptil vivo más grande de la Tierra. Los machos adultos alcanzan los 6 metros y pesan hasta 1000 kilogramos. Fuerza de mordida 3.700 libras por pulgada cuadrada. Un récord absoluto entre todos los animales medidos. Para el gran tiburón blanco, esta cifra es la mitad. Así lo señaló el profesor Greg Erickson de la Universidad de Florida, quien realizó las mediciones. Cuando se convierte en un individuo de 6 metros de largo, la fuerza de mordida estimada se acerca al límite inferior de las estimaciones para un Tyrannosaurus Rex. Después de capturar a la víctima, el cocodrilo realiza una tirada mortal,
girando repetidamente alrededor del eje longitudinal, rasgando el tejido y desorientando a la presa. A pesar de su nombre, se encuentra igualmente a gusto en agua salada, ríos, pantanos y mar abierto. Un individuo fue descubierto a miles de kilómetros de la costa en mar abierto. Otros ascendieron por ríos a cientos de kilómetros de profundidad en el continente. Entre 1975 y 2009, hubo 24 ataques mortales en Australia. Tras la prohibición de la caza en los años 70 del siglo pasado, la población se recuperó. Ahora en Australia hay entre 100.000 y 200.000 personas. El número de incidentes crece en proporción al número de cocodrilos y al flujo de personas que viajan hacia el norte del país. Primer lugar. Una criatura sin cerebro, sin huesos, sin corazón. El dueño del veneno de acción más rápida conocido por la ciencia. Mata en 5 minutos. Octubre, norte de Australia. El agua es cálida, clara, los turistas entran al mar, nadie nota nada, porque es casi imposible darse cuenta. El cuerpo de la medusa caja es transparente, de color azul pálido, con un diámetro de hasta 30 centímetros. No es visible en el agua. De cada una de las 4 esquinas cuelgan tentáculos de hasta 3 metros de largo. Cada uno contiene miles de células urticantes microscópicas. Al entrar en contacto con la piel, cada uno de ellos dispara en 700 nanosegundos a una velocidad de 67 km por hora. 3 metros de tentáculos contienen una dosis de veneno suficiente para matar a un adulto. El veneno ataca a 3 sistemas a la vez, el cardiovascular, el nervioso y el cutáneo. Crea poros en las membranas celulares, lo que hace que el potasio se filtre al torrente sanguíneo. Esto conduce a un paro cardíaco. Del contacto a la parada de 2 a 5 minutos. En comparación, el veneno del taipán del interior, la serpiente terrestre más fuerte de la Tierra, mata mucho más lentamente. Ha habido al menos 79 muertes documentadas en Australia durante los últimos 100 años. La mayoría de las víctimas son niños. Un peso corporal más bajo significa una acumulación de dosis más rápida. En Asia mueren anualmente entre 20 y 40 personas, sobre todo en Filipinas. Los supervivientes llevan en la piel cicatrices en forma de tentáculos que duran toda su vida. La medusa de caja es un organismo a la deriva no pasivo. Tiene 24 ojos con cristalino, córnea y retina. Nada a velocidades de hasta 7 km por hora, girando 180 grados con unas pocas pulsaciones de la campana. Caza activamente y elige aguas poco profundas en los días calurosos y tranquilos. Ahí es cuando la gente va allí. En las playas del norte de Australia hay puestos de vinagre. El único método confirmado es desactivar las células urticantes que aún no han tenido tiempo de actuar. Esta no es una recomendación de un folleto de viajes. Esta es una necesidad. 13 animales, un continente. Australia no tiene una reputación exagerada. Este es un hecho confirmado por la biología, la toxicología y las estadísticas médicas. Si este episodio fue informativo, dale me gusta y suscríbete.